Listo, grabando. Martes 12 de enero de 2021. Electricidad y óptica con el grupo 312. Creo que la duda que me estaba comentando Regiola antes de iniciar a grabar está relacionado con el 4.3, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para este, aclarar esa duda. Ok, aquí tengo conexión de conceptos e ideas. Ujú. Entonces supongo que, pues bueno, aquí se ven bien bonitas y todo. Y dices, pues tal cual aparecen aquí, supongo que van a aparecer acá. Entonces la uno le da previsualizar el examen y pues no sale, ¿sí? Bueno, entonces como no sale, entonces uno dice, pues ¿qué hago? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Como esto es una cuestión que se tiene que resolver de la administración, entonces a veces tardan y es un rollo. Entonces como estamos con el tiempo encima, entonces yo lo que les pido es que pueden seleccionar esto, lo seleccionan y lo ponen en un Word, ¿sí? Por ejemplo, dos columnas. Hacen un Word con dos columnas, hacen una tablita con dos columnas, y ya les relacionan, ¿sí? En el Word y me lo mandan en privado, cada uno de los equipos. Y ya con eso vamos a resolver. Ya con eso resolvemos. Disculpe, pero ¿a su contacto personal o a su correo? Contacto personal por WhatsApp, me mandan el Word, Perfecto. no tiene mucha complicación. Profe, no hay problema si nosotros sí lo contestamos. Como No, es de la anterior unidad, pues para no perder mi intento por cualquier cosa le hicimos, no hay problema. no pasa nada, pues yo lo que hago, entro a la calificación, al calificador y ya la modifico con base en el trabajo que me manda. Así es. Bueno, estaba, ok, muy bien, ok. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la última clase abordamos la parte de la ley de Snell. Estamos aquí, ¿sí? En la ley de Snell. Está aquí, en esta parte, ¿no? Nos quedamos aquí, ¿sí? En la parte de imágenes formadas mediante refracción de la luz, ¿sí? Entonces aquí viene un poco, nos hablan sobre imágenes que forman debido a refracción. Ya hemos dicho que la refracción es cuando pasa la luz de un medio a otro, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, colócate un plato en el cual se sitúa una moneda. Es el caso típico de cuando pone un pececito en una pecera, que lo están observando. Pero aquí es una moneda. Entonces, colócate frente a un plato en el cual se ha situado una moneda. Figura 410A. Baja la cabeza poco a poco hasta que la moneda deja de verse. Y que baje la cabeza. Si ahora viertes agua en el plato, la moneda será visible nuevamente. ¿Cómo se explica esto? Y para responder a la pregunta anterior, procederemos de modo similar que interpretar la formación de imágenes mediante espejos. Tracemos la trayectoria de un haz de luz que diverge de un punto del objeto, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos los rayos, ¿sí? Emitidos de la luz. En la figura 411, que es esta que está aquí, se ha representado un haz que diverge en el punto O. Aquí están bien, ¿sí? Tracemos las líneas perpendiculares, aquí están las líneas perpendiculares, ¿sí? A la superficie del agua en los puntos de incidencia 1 y 2, aquí están 1 y 2, y aquí esta sería la figura B. Como la luz pasa del agua al aire, ¿sí? Los rayos se han refractado, pasa de un medio a otro, ¿sí? Que tienen distinto índice de refracción. Sí, hemos dicho que el índice de refracción está relacionado con la velocidad de la luz, que no es la misma en el aire, que en el agua, que en el vidrio, ¿sí? Entonces dice, los rayos refractados deben alejarse de las líneas perpendiculares que hemos trazado. Aquí está, ¿sí? Aquí está el objeto, más adelante. Al colocar el ojo, como se muestra en la figura 411C, sobre el índice un haz de luz divergente, ¿sí? El ojo percibe ese haz como procedente del punto I, es decir, como si fuera desplazado la monedita, ¿no? Produciéndose así la sensación de que la moneda se encuentra en ese lugar. Esta es una imagen virtual. ¿Por qué es una imagen virtual? Porque no existe, ¿sí?
Similar a las formas mediante espejos planos, se forma intersección de las prolongaciones de rayos reflectados, ¿no? Bueno, pues aquí está un caso. Sí, es un caso de una moneda. En el caso de un pez también sucede igual. ¿Sí? Simplemente es una imagen virtual, ¿no? Debido a este fenómeno de refracción. Ahora, ¿qué pasa cuando la refracción total, la refracción total interna? ¿Sí? Aquí dicen, en la situación que se representa en esta figura, ¿sí? Continuando aumentando el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo de incidencia, sabemos que varía de 0 a 90. ¿Sí? Entonces, pronto el ángulo de refracción será 90, si vamos aumentando, ¿no? Pum, pum, pum. ¿Qué sucederá con el rayo refractado si aumentamos todavía más el ángulo de incidencia? ¿Desaparecerá? Pregunta. ¿Aparecerá otro rayo en el interior del cuerpo además del reflejado? Y si el experimento 4.12b conduce a la respuesta. Una serie de haces que penetran desde la izquierda a un prisma y luego de atravesarlo e incidir en su superficie superior dan lugar a haces que salen nuevamente al aire. Observa, sin embargo, cómo los dos haces del extremo derecho no originan haces refractados. ¿Sí? Los haces que en los casos de la parte izquierda emergían del prisma ahora han desaparecido en el interior. Aparte de los reflejados, no aparecen otros haces. Entonces, podemos decir que este fenómeno en el cual la luz incide en una superficie de separación entre dos medios transparentes y no da lugar a refracción se denomina refracción total interna. ¿Sí? Es decir, cuando aumento tanto el ángulo de incidencia, llega un punto que ya no hay refracción, ¿sí? Sino que se refleja el ángulo. Pasa esto de acá, miren. Ya no se refracta, no pasa al otro medio, se refleja el mismo medio. ¿Sí? Y si el ángulo de incidencia a partir del cual tiene un lugar, que es el ángulo límite crítico. El ángulo límite crítico, pues depende en qué medio estén, si estén en agua, si están en aceite, si están en alcohol, ¿sí? Porque uno pensaría que ese ángulo es el mismo, y no es así. Ahora dice, la diferencia, note que a diferencia de la segunda ley de la refracción, en la segunda ley de la refracción, los valores de I y R no siempre pueden variar en intervalos 0,90. Cuando la luz pasa de cierto medio a otro de mayor índice de refracción, por ejemplo, del aire de vidrio, I puede variar de 0,90, mientras que R lo hace en un intervalo menor. ¿Sí? Por su parte, si la luz se transmite de un medio de menor índice de refracción, ¿sí? Por ejemplo, del vidrio al aire, entonces a partir de cierto valor de I, ángulo límite crítico, deja de tener lugar el paso de dicho medio. Entonces aquí tenemos un enunciado de la reflexión total interna. ¿Sí? Y acá están algunas analogías. ¿Sí? Entonces aquí en resumen dice que la reflexión total interna de la luz solo ocurre cuando éste incide sobre la superficie de separación entre dos medios procedente del medio mayor índice de refracción, ¿no? Siempre de mayor a menor índice de refracción. ¿Sí? Del vidrio al aire, por ejemplo. Y aquí vienen algunas cuestiones acerca de ello. Bueno, ahora, pues la cuestión sobre los lentes y espejos esféricos. ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría de los dispositivos ópticos, microscopios, lupas, proyectores, telescopios, entre otras cosas, se utilizan lentes y espejos curvos. ¿Sí? Entonces, pues no todos son los mismos espejos, ¿no? ¿Sí? Aunque es posible emplear las leyes de la reflexión y refracción para trazar trayectorias, dice, siguiendo los haces luminosos al incidir sobre ellos, esto resulta muy engorroso. ¿Sí? Por suerte, muchos de estos espejos y lentes, ciertos rayos denominados característicos o notables, siguen trayectorias peculiares, las que han sido resumidas en pocas reglas, ¿no? Fáciles de recordar y utilizar. Se trata de lentes y espejos cuyas superficies tienen una forma esférica o aproximada a ella. Sí, porque todos los lentes son diferentes. Hay unos que son circulares, elípticos. Entonces, en virtud de la geometría del espejo, pues va a ser la propiedad que se va a usar. Sí, aquí hay varios tipos de lentes. Sí, dice tipos de lentes y espejos esféricos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un eje óptico. Sí, que tenemos un tipo de lente. Entonces dice, ok, las primeras lentes fueron esferas de vidrio llenas de agua. Eran empleadas en la antigüedad para encender fuego. ¿Sí? El tipo la lupa, ¿no? Ustedes ponen una lupa con
con los rayos del sol, pues pueden encender, hacer fuego, ¿no? Actualmente se construye una gran variedad de lentes, ¿sí? Que pueden ser convergentes o divergentes. Estos nombres se deben a que los rayos luminosos paralelos, por ejemplo los solares, cuando atraviesan las primeras convergen, mientras que cuando atraviesan las segundas divergen, ¿no? Cuando la superficie de un lente está en contacto con el aire, como es habitual, es posible distinguir con facilidad si es convergente o divergente. Si la zona central es más gruesa que los extremos, ¿sí? La lente es convergente. Y por el contrario, si se estrecha es divergente. Aquí está un ejemplo en la figura 4.16. ¿Sí? Aquí tengo un espejo que es cóncavo, ejemplo A, ejemplo B que es convexo. Aquí tengo unas lentes que son convergentes, miren, están convergentes, y estas son las divergentes. Se observa una diferencia, ¿sí? Incluso aquí les preguntan, ¿una cuchara pulida pudiera funcionar como un espejo? ¿Cuál de sus caras lo haría como un espejo cóncavo y cuál convexo? Pues aquí está, miren un ejemplo. Sería cóncavo y la parte de dentro como convexo, ¿sí? Entonces, de esto podemos decir que los rayos principales en lentes y espejos esféricos, aquí está, miren, dependiendo del tipo de lente, pues va a ser el tipo de trayectoria que vamos a dibujar. Existen muchos tipos de trayectorias dependiendo del lente, ¿no? Pero aquí se va a enunciar los principales. Y si estudiaremos la trayectoria que siguen solo ciertos rayos característicos denominados rayos principales o notables. Nos limitaremos al caso de lentes convergentes, simétricas y espejos cóncavos, ¿sí? ¿A cuáles de los esquemas de las figuras 4.16 y 4.17 corresponden tales espejos? ¿Sí? Que están acá arriba. Ok, por otra parte, cabe advertir que algunas de las regularidades que a continuación describiremos no son en realidad aproximadas. No obstante, se cumplen con gran exactitud para lentes y espejos esféricos de radios grandes comparados con el tamaño de la lente. Si, por ejemplo, el 1 dice los rayos que inciden paralelamente, que están paralelos al eje óptico, el eje óptico sería esta línea punteada, ¿sí? ¿Sí? Aquí se llama eje principal, ¿sí? O espejo convergen en un punto situado sobre dicho eje. Y por ejemplo, aquí tengo que pasan por aquí. Entonces, aquí está F, que todos coinciden aquí. Esta propiedad se tiene en cuenta al emplear lentes y espejos esféricos con el propósito de concentrar la luz procedente de determinadas fuentes, por ejemplo, el sol, las estrellas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es el punto en el cual convergen los rayos paralelos del eje óptico se llama foco principal, que es la F. Y la distancia que hay entre él y el lente o espejo se llama distancia focal. Eso de hecho lo vieron en sus cursos de geometría analítica, cuando vieron parábolas, pues está muy relacionado, ¿no? El punto donde coinciden aquí se llama foco principal y la distancia se llama distancia focal, ¿sí? Y se puede mostrarse que en los espejos esféricos que estamos considerando, el foco principal se encuentra aproximadamente en el punto medio del centro de la superficie esférica y el vértice del espejo. Aquí está, ¿no? Esta es la superficie esférica, aquí está el foco, entonces dice que más o menos se encuentra a la mitad, ¿no? ¿Sí? Dice, entre la capacidad de un lente para hacer converger la luz y su distancia focal existe una relación inversa. Por eso se llama poder convergente, ¿sí? De una lente al inverso de la distancia focal. Entonces aquí tengo la distancia focal, al inverso de eso se llama poder convergente. Dice, cuando la distancia focal se expresa en metros, el poder convergente se obtiene directamente de dioptrías. Así una lente, para corregir la visión de 50 centímetros de distancia focal, tiene este poder convergente. Y de hecho de ahí viene el nombre de, cuando a alguien le ponen lentes, y pues, que tengo 2.0, que 5.0, pues es 2.0 de dioptrías, ¿no? O 3.0 dioptrías, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y hay que ver si esa persona tiene, pues, qué tipo de problema tiene, ¿no? ¿Sí? Si es miopía,
¿sí? Dioptría, etcétera, ¿no? Habría que ver, ¿sí? Dice 2. Los rayos que pasan por el foco o parten de él, después de incidir sobre la lente o espejo, se propagan paralelamente al eje óptico principal. Figura 4.19 A y B. Acá está. Aquí está. Una vez que llegan, ¿sí? Se van en sentido paralelo, ¿no? Aquí están los rayos que pasan por el foco. Si pasan por el foco sus rayos, o que parten de él, es decir, si llegan por ahí o salen de ahí, después de incidir sobre la lente o espejo, se propagan de manera paralela. Y aquí están, ¿sí? Salen de ahí, o si después salen de ahí y golpean la lente, regresan de manera paralela. Esta propiedad era de esperarse, pues se refiere a un recorrido de la luz inverso descrito al punto anterior, ¿sí? Y otras veces ya hemos encontrado que se cumple la reversibilidad de la luz. Ok. Por ejemplo, aquí está este caso, ¿sí? Trayectorias de rayos que inciden en el centro de la lente pasan por el centro de la superficie esférica, ¿sí? Dice 3. Los rayos que inciden en el centro de la lente y en el caso del espejo, los que inciden sobre después pasan por la superficie esférica, no cambian de dirección, es decir, cuando golpean el centro de la lente no cambian de dirección, ¿sí? Entonces digamos que estas son como reglitas, ¿no? ¿Sí? Que más o menos se cumplen en la realidad. Entonces tenemos esas tres reglitas, digamos, que hay que checarlas, ¿sí? Meditarlas, ¿sí? Entonces dice posición de la imagen en relación al objeto en un espejo cóncavo, ¿sí? Aquí tengo un espejo que es cóncavo, entonces dice 1. Dice, un objeto situado a una distancia mayor del centro de curvatura, por ejemplo, aquí está el objeto, esta línea verde, dice que la imagen es real, invertida y situado entre el centro y el foco. Es decir, si yo pongo un objeto, ¿sí? Situado a una distancia mayor del centro de curvatura, ¿sí? La imagen que se proyecta, ¿sí? Se llama real, ¿sí? Y su tamaño es menor que el objeto. En cambio, cuando el objeto situado en el centro de la curvatura, que está en el puro centro de la curvatura, ¿sí? La imagen es real e invertida y situada en el mismo punto, su tamaño es igual que el objeto. Entonces observen cómo se está colocando el objeto, ¿sí? A una distancia mayor que el centro de curvatura o en el centro de curvatura, ¿sí? Acá tenemos otros casos, si el objeto está adelante del centro de curvatura, ¿no? Objeto situado entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? La imagen es real, invertida y situada a la izquierda, ¿no? Aquí están, ¿sí? Aquí están los rayos, si se propagan de manera paralela, este se refleja para acá, ya lo hemos visto. Si salen por el foco, se regresan de manera paralela, ¿no? ¿Sí? Y entonces formarían esta imagen de aquí. Aquí es donde los rayos interceptan, ¿no? 4 dice, objeto situado en el foco del espejo. Aquí está el foco del espejo. Entonces sale la luz, rebota, va para abajo, ¿sí? Y esta que van aquí. Ok, dice que los rayos reflejados son paralelos y la imagen se forma en el infinito. Es decir, no vemos una imagen, ¿no? Por último, objeto situado entre el foco, ¿sí? Y el vértice del espejo. La imagen es virtual y conserva su orientación. Su tamaño es mayor que el del objeto. Es como el caso que vimos ahorita de la moneda, ¿sí? Se dice que es una imagen en virtual, ¿sí? Lo que estás viendo, pues digamos que es un reflejo, ¿no? No es una imagen real, ¿sí? Ahí se llama imagen virtual. Bueno, y aquí vienen formación de imágenes mediante lentes y espejos esféricos. Y pues está el caso de la cámara oscura, ¿sí? Que es la antecesora de las cámaras fotográficas de hoy en día, ¿sí? El propósito era, pues, era aumentar la cantidad de luz que penetra en la luz de la cámara oscura. Aquí hay un pequeño orificio, ¿sí? Que se hace más y más grande, pronto la imagen se torna borrosa, ¿sí? Bueno, al fin de facilitar el análisis consideramos un objeto muy simple, digamos uno que tiene forma de flecha, que aquí está, porque si ponemos un objeto más complejo, pues la aplicación sería, este,
sería complicado dar una explicación, ¿no? Sí. Entonces, si examinamos como en ocasiones anteriores la trayectoria de un haz de luz que diverge de algún punto del objeto, digamos, de la pantalla de la flecha, aquí está O, e incide sobre el lente, aquí está, ¿sí? El haz puede ser cualquiera que parta de O, ¿sí? Cualquier haz pueden poner, ¿no? De arriba, a abajo. Sin embargo, ya que conocemos la trayectoria que siguen los rayos principales, escogemos unos cuyos bordes sean de estos rayos. Por ejemplo, el 1, que viene y golpea, que inciden paralelamente sobre el espejo. Entonces, si tenemos una pantalla acá, digamos un proyector, ¿sí? Al eje óptico de la lente y el 2 que pasa por su centro, estos rayos cortan el punto I. Insistimos que hemos seleccionado dos rayos principales, porque conocemos de antemano la trayectoria que seguirán, pero cualquier otro haz divergente que pasa de O y atraviesa el lente también converge en el punto I, ¿sí? En resumen, fíjense, pues aquí podemos escoger cualquier lente, ¿no? Entonces, escogemos este lente, si queremos saber la trayectoria donde se va a formar la imagen, vemos que se va a formar aquí en esta parte, ¿no? Llega de manera paralela, después baja, ¿no? ¿Ok? Dice, puedes comprobar por ti mismo que dos rayos principales que partan de un punto O convergen en el punto I'. ¿Sí? Ello significa que la imagen del otro extremo de la flecha se forma en I. Note que la imagen es invertida y real, no virtual. ¿Sí? La imagen es real porque se forma en la intersección de los rayos refractados. Por eso se dice que es real, porque se forma con los rayos refractados. En la virtual no, miren, como en estos casos. ¿Sí? Una intersección de rayos refractados. ¿Sí? Coinciden aquí, pero no hay una intersección, como en este caso, fíjense. Tengo dos rayos principales y los dos intersectan. ¿Sí? Y por eso se le llama imagen real. Y se le nota que la imagen es invertida y real, no virtual. Y dice, ok, la imagen real, ¿sí? Es real porque se forma en la intersección de los rayos refractados sin necesidad de realizar sus prolongaciones. ¿Sí? Dice, si en I' se coloca una pantalla, la imagen podrá verse con nitidez. Sí, aquí está. Al variar la distancia entre el objeto y la lente, también varía el lugar donde se forma la imagen. Por eso, para que se forme nítidamente, se precisa que la distancia entre la lente y la pantalla sea la requerida. Y eso lo han visto ustedes con un proyector, por ejemplo. Se pueden alejar, acercar y ven cómo se vuelve más nítida o menos nítida, ¿no? Si más grande o más pequeña. Sí, eso lo han experimentado ustedes acuérdense, cuando ponen un proyector. Si lo acercan, pues se va haciendo más grande, lo alejan, se va haciendo más pequeña, ¿no? Sí. A ver, si lo van acercando, se hace más pequeña, si lo van alejando, se hace más grande, ¿no? Pero menos nítida. Por eso, para que se forme nítidamente, se precisa que la distancia entre la lente y la pantalla sea la requerida. Esto puede lograrse desplazando la pantalla o la lente. En la cámara fotográfica, dice la película sensible actúa como una pantalla donde se forma una imagen. Y lo mismo sucede con sus cámaras de celular, jóvenes. Lo mismo, es el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, de hecho, uno puede hacer un cálculo. Sí, habría que ver el tipo de lente que tienen sus celulares. Podrían hacer un cálculo de la distancia óptima, ¿no? Para que salga una imagen bien definida, ¿sí? Entonces dice, las cámaras fotográficas actuales poseen numerosos aditamentos que permiten tomar fotografías de gran calidad. En particular, no utilizan una sola lente para formar las imágenes, ¿sí? Sino un sistema de ellos denominado objetivo. Sin embargo, actúa como una lente convergente. Ok, dice, en el caso de la cámara fotográfica, la imagen formada por la lente es de menor tamaño que el objeto. ¿Sí? Eso pues es cierto, ¿no? Pero las lentes convergentes también pueden variar las imágenes mayores que el objeto. Ello depende de la distancia en que se encuentra la lente. Ya lo hemos platicado, ¿no? Dependiendo de la distancia, pues va a ser el tamaño del objeto. Y aquí viene lo que les digo. Dice, a medida que el objeto se desplaza hacia el foco de la lente, el tamaño de la imagen crece. Y cuando está situada a una distancia 2f de ella, es igual del objeto. Aquí está, miren.
Es un caso que les digo. ¿Sí? Para posiciones de objetos próximas al foco de la lente, la imagen es muy grande. ¿Sí? Aquí está, miren, próximas al foco es muy grande. Se denomina aumento lineal o ampliación al cociente entre el tamaño de la imagen. ¿Sí? Es decir, si yo miro las alturas y saco un cociente, eso se le llama aumento lineal. ¿Sí? Así si designamos H1, el tamaño de la imagen, y H0, el del objeto, el aumento lineal sería esto, que está relacionado con esto que dice aquí. Miren, realizamos las mediciones, compruebe que el aumento lineal también puede ser calculado así, como D1 entre D0. Eso lo pueden ver con cuestiones geométricas. Dice, el aumento producido en una cámara fotográfica es menor que la unidad, porque la imagen es de menor tamaño que el objeto. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Ok, el objeto va a ser más grande que la imagen, entonces H1 es más chiquito, entre H0, pues se hace aumento menor que 1, ¿no? En cambio, el del lente objetivo de un microscopio común pueden ser decenas de veces mayor. Ahí es a la inversa, ¿no? Tienen un objeto pequeño y lo hacen más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, H0 es más chiquito, pero H1 es más grande. Entonces, cuando dividen, por ejemplo, 10 entre 1, se me da 10. O el inverso, que en ese caso de las cámaras fotográficas sería 1 entre 10, menor que 1. ¿Sí? Esa es la diferencia entre usar una cámara, ¿sí? Para hacer objetos grandes, más pequeños, y un microscópico más pequeño, hacerlos más grandes. Entonces dice, la geometría de la figura 423 esclarece la relación que hay entre el aumento y la distancia del objeto. Los triángulos que se ven sombreados, aquí miren, son semejantes. Entonces ustedes se tendrían que preguntar por qué son semejantes, eso lo vieron en sus cursos de geometría, y podrían llegar a esto. ¿Sí? Bueno, no me queda mucho tiempo, pero en resumen, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí son, pues, usar estas tres leyes, reglitas, digamos, ¿sí? De cuando, ¿qué pasa cuando incide un rayo de luz sobre un tipo de lente? ¿Sí? Y su relación que tiene con si está antes del foco, entre el centro, ¿sí? Para observar hacia dónde se propagan esos rayos, ¿sí? Y observar si la imagen es más grande, si es invertida, si es real. ¿Sí? Habíamos dicho que es real cuando se forma una imagen con la intersección de rayos refractados, sin necesidad de hacer prolongaciones. ¿Sí? Vimos un poquito de la cámara fotográfica, ¿sí? Y algo que se llama momento lineal, ¿sí? A esta relación se le llama momento lineal. También les comenté que en la actividad 4.3, conexión de conceptos e ideas, que cuando ustedes entren, y le den aquí, hacer continuar con la previsualización anterior, es decir, si quieren contestar el examen, les va a aparecer otras preguntas. Entonces aquí la cuestión es que usted esto lo pasen a Word y lo contesten. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora, por otra parte, revisando el calendario escolar, ¿sí? Observo que estamos a 12. Nos tocaría una sesión el día de mañana, ¿sí? Y en teoría, ¿sí? Terminamos el 29 de enero, entonces nos faltarían, las próximas semanas son 2 y otra vez la otra serían 4, 5 sesiones, ¿no? Ok, entonces espero terminar esta unidad, si no, pues no pasa nada, llevamos un buen porcentaje de avance. Estamos pendientes con el examen de la unidad 3, no sé cómo van con las actividades, si más ratito voy a checar. Sí, yo esperaría que pues ya lo fueran contestando, ¿no? Igual esto de la unidad 4, vayan contestando lo que esté más sencillo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues las primeras 2 semanas de febrero serían exámenes ordinarios. Si en dado caso de que no llegáramos a terminar, que es muy probable que no vamos a terminar de contestar las 4 unidades, les voy a dar chance que la semana ordinarios pues ya sigan contestando, ¿sí?
porque es muy probable que como, pues, acuérdense que esas 2 semanitas que perdimos de que si entraban o no entraban a la plataforma, que si estaban o no estaban, etcétera, ¿no? Pero ya se resolvió. Ahora la cosa es, esas 2 semanitas que se nos fueron, las podemos, este, ¿cómo se llama? Las podemos recuperar con estas 2 semanas de ordinario. Entonces, serían básicamente, pues, ya no teníamos clases, simplemente que se dedicaran a contestar la unidad 4, ¿sí? Y, pues, lo del proyecto, ¿okey? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Pues, cualquier pregunta, pues, ya conocen los canales, ¿sí? Los canales correspondientes. Bueno, sin más por el momento, pues, nos vemos la clase de mañana. En la clase de mañana vamos a ir con esto de vectores de los rayos. De hecho, sigue el ojo humano. Sí, básicamente aquí ya sigue, es muy, muy teórico. Uno que otro ejercicio vamos a hacer. Sí, pero es muy teórico. La primera parte, lo que eran de cálculo era de la ley de Snell. Sí, hay algunos ejemplitos aquí sencillos de calcular que lo vamos a estar mirando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en la clase de mañana. ¿Sí? Y pues estamos en contacto por los canales conocidos. Que tengan buen día y hasta luego. Ese es maestro. Hasta luego.